Podcast Bella Ciao. Estamos con Carolina Salvatore, quien es periodista argentina, marplatense de origen, que hace muchos años está desarrollando su actividad personal y profesional en Perú, y además de, por supuesto, a través de su apellido podemos saberlo, tiene la italianidad a flor de piel, atravesada en su esencia y en su sangre, y también en su formación como comunicadora social. Así que le agradecemos estos minutos para Bella Ciao, radio web desde América Meridional para todos los italianos del mundo. Carolina, ¿cómo estás? Gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, a mí me encanta. Aparte, Hernán, primero, un gusto hablar con vos y segundo, todo lo que sea hablar de Italia, de italiano y todo lo que tenga que ver con esto, fascinada, encantadísima. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Tu apellido claramente es italiano, pero vos tenés en la impronta vos tenés aspecto de italiana, te lo deben haber dicho a lo largo de toda tu vida, como también me lo han dicho a mí. ¿Cómo está la italianidad en tu vida? ¿Cómo surge? ¿Cómo te atraviesa? Al 1000%, al 1000%. Bueno, a ver, yo vengo mi abuelo era italiano, llegó muy joven a la Argentina y bueno, fue uno de esos inmigrantes que se supo hacer de cero. Y bueno, tenía un feeling muy especial con mi abuelo. Él falleció cuando yo tenía 7 años, pero vos sabés que lo tengo súper presente. Mirá qué presente que lo tendré, que termino siendo inmigrante yo también, como él. Y bueno, no solamente en la aportación de apellido, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, obviamente estudié italiano. Después hice un work and travel en Italia, en la parte del norte, en Bérgamo, y de ahí cuando regresé ya empecé con esta carrera profesional como periodista en Mar del Plata. Y vos sabés qué me pasó, yo siempre cuento que el italiano me atraviesa por todos lados y creo que la visualización y lo que uno desea tanto con el corazón se termina concretando, porque cuando llego acá a Perú empecé a trabajar en un programa de investigación y reportajes que fuera de aire te contaba, hice muchos viajes, gracias a Dios, dentro del país y fuera. Y una de las primeras experiencias que me toca, el primer viaje que me toca es ir a la Argentina. ¿Pero por qué? Porque justo el Papa Francisco fue nombrado, ¿no? Después de esa fumata blanca que había salido del Vaticano, y me acuerdo que ese día yo estaba en el canal, caminando por ahí, y nosotros tenemos como muy incorporados muchas palabras en italiano en Argentina, el ciao, el bella, ¿no? Todas estas cosas como que las entendemos. En Perú el italiano no es un idioma que se conozca ni que se reconozca, mucho más allá de alguna que otra palabrita. Y bueno, finalmente lo que pasó fue que no había nadie que hiciera la traducción en simultáneo de la Asunción del Papa. Y el director del canal dijo, bueno, vos sabés italiano, así que vení, me agarró, me puso al aire. Fue la primera experiencia que tuve en pantalla al aire y tenía que traducir en simultáneo, que es terrible. Y bueno, y fue el primer contacto con el italiano. Muchos me decían, ¿para qué estudias italiano? No te vas a servir, el inglés es todo. Y mira, la primera gran y súper experiencia que tuve el gran reto que tuve que cumplir hace ya muchísimos años cuando llegué aquí fue justamente traducir en simultáneo todo lo que había sido la elección del Papa Francisco. Inmediatamente cuando terminó eso, salí del estudio y me hicieron viajar a la Argentina para reconstruir toda lo que había sido la vida de Jorge Bergoglio, ¿no? Así que, nada, el italiano, como te digo, me atraviesa en toda la vida. He estudiado la certificación internacional, tengo amigos desde hace 20 años que he vivido allá, que me contacto hasta el día de hoy, me parece hasta increíble, y bueno, nada, ahí estamos siempre, con el corazón italiano. Con el corazón italiano, las raíces italianas y un vínculo muy fluido. ¿Por qué crees que es importante? Esto lo hablamos habitualmente con todos los italianos o descendientes de italianos emigrados, sobre todo aquellos como vos, jóvenes, segundas, terceras generaciones de italianos emigrados que han
reconstruido o se han revinculado con ese vínculo, con esa raíz, con ese origen italiano. ¿Por qué crees que es importante reconectarse, o por lo menos, por qué fue importante para vos, seguramente en ese viaje de ese work and travel que hacías referencia, que ha sido seguramente muy revelador en ese sentido? Mira, la verdad que no, es muy difícil de analizar eso. Yo creo que es algo que es un sentimiento de pertenencia que te nace y que no es como que vos digas, ay, voy a Italia y me gusta Italia y entonces me siento italiana o me siento parte de... Creo que debe haber algo genético, ¿no? Porque yo cada vez que piso Italia, que intento hacerlo por lo menos cada 2 años para mantener, digamos, estas amistades siempre vigentes, aunque estoy en contacto vía telefónica, y también porque para mí es muy emocionante volver a la tierra de mi abuelo, que es una persona que impactó altamente en mi vida por todo, ¿no? Por su historia en sí mismo, como te digo, de migrante, yo que soy migrante, y hoy con todo lo que tenemos a favor, las tecnologías, las posibilidades, la globalización, los estudios, es tan difícil hacer una vida afuera, es como que lo tengo muy presente mi abuelo, ¿no? Que no conocía nada, ni siquiera el idioma, ni siquiera dónde estaba, dónde llegaba. Entonces, en momentos de adversidad, yo tengo muy presente su historia y la de todos los italianos y todos los inmigrantes que hicieron patria en Argentina, ¿no? Que construyeron un país. No sé cuál es el vínculo, pero yo creo que hay algo muy hasta espiritual, te diría, ¿no? Hay algo que trasciende el querer o el que te guste algo. Creo que hay algo que lo llevamos, que nacemos con esto y que nos vincula fuerte a Italia, ¿no? Yo no sé, quizás de otra vida incluso. Hasta planteo esa hipótesis que en otra vida yo he vivido ahí, he sido guerrero romano, no lo sé, pero hay un vínculo pero muy fuerte y muy estrecho. Y como te digo, ¿no? En situaciones muy adversas que he atravesado como inmigrante por distintos motivos, el recuerdo de mi abuelo es permanente y cada vez más. O sea, te estoy diciendo que yo ya tengo, no vamos a decir cuántos años, pero mucho más de 7 años cuando falleció mi abuelo, y sin embargo, cada vez que estoy mal o que siento que estoy en una situación adversa y que no le encuentro por ahí la salida, pienso y digo, a ver, mi abuelo llegó a un país distinto, no hablaba el idioma, no, era chico, nunca pudo volver a su tierra, ¿no? Y es también como es eso, ¿no? Es como que yo le estoy cumpliendo un deseo también a él, ¿no? El de volver a su tierra, el de estar en contacto con lo que él dejó, el no romper esa tradición, esa línea de sangre, ¿no? Que él dejó en su tierra, no sé, creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Si has sido una guerrera romana en vidas anteriores, no lo sé, pero que actualmente sos una guerrera, eso lo tengo bien en claro, eso lo tengo bien en claro. Caro, vos sos periodista, te has formado bueno, muchísimo en diferentes lugares. ¿Seguís también la actualidad, la política, la realidad italiana hoy por hoy? Todo el tiempo, todo el tiempo. El año pasado hice la certificación internacional en el idioma intermedio avanzado. Siempre mi idea, mi ilusión, mi sueño fue, te lo contaba fuera de cámara, fue o hacer una maestría o un doctorado en Italia, o poder tener algún tipo de participación en algún medio de allá. Entonces siempre como que me preparo para eso. Y sé que en algún momento la ocasión va a llegar, ¿no? Porque creo mucho en el poder de la mente, de la visualización y de prepararse para la ocasión, para que cuando llegue uno esté listo, ¿no? Leo mucho en italiano, escucho mucha música en italiano, que eso es como el gran consejo para aquellos que estén estudiando el idioma. Yo, si vamos al hecho en sí mismo, yo estudié un solo año en el laboratorio de idiomas de la Universidad de Mar del Plata. Y al otro año yo me fui a trabajar y estuve un año en Italia, y después todos mis vínculos han sido, porque he dejado amistades, que al principio, bueno, el internet no estaba tan desarrollado, ahora con el WhatsApp hablamos prácticamente todas las semanas, los correos electrónicos, leo, escucho música, estoy totalmente estimulada, y yo creo que el 90% del aprendizaje del idioma no ha sido porque me he sentado en una clase, sino porque nunca me he desconectado de esa posibilidad de en algún momento escribir y lo que sea. Y hasta hoy, todos los días escribo en italiano,
como te digo, estoy en contacto con gente, con periodistas. Hace unos años, justamente cuando se hizo la beatificación de Juan Pablo II, viajé a Costa Rica a reconstruir la historia del milagro de Juan Pablo II, por el cual a él lo terminan santificando, y justo había medios italianos, o sea, había medios de todo el mundo, pero en uno de esos había 2 medios italianos que obviamente hablaban con otros periodistas del mundo, que llegábamos a esa casa para reconstruir la historia del Papa, de Juan Pablo II, en Costa Rica, y bueno, y con muchos de ellos he sido entrevistada en italiano, porque era la única que hablaba en italiano. Entonces, siempre es una herramienta que me pone en contacto con el mundo, ¿no? Y como te digo, todo el mundo decía, pero ¿para qué estudias italiano si italiano no domina el mundo? Y bueno, pero esa es la diferencia, ¿no? En inglés te lo hablan todos, pero el italiano somos algunos pocos los que terminamos hablando, y yo siempre digo que esa es como la gran ventaja, hablar un idioma que pocos hablan. Está muy bien, está muy bien. Ya no te quiero robar mucho más tiempo, pero en esa mirada y en esa información que tenés constante acerca de la política italiana, esa política tan dinámica, tan discutida en las calles, ¿no? Tan atravesada por toda la ciudadanía y por todos los italianos en el mundo, quería preguntarte tu mirada al respecto de esa especificidad que tiene Italia, que no lo tienen otros países, que es la participación de los italianos en el mundo, en la realidad política interna, ¿no? Esa posibilidad que hay de votar, de tener representantes, de tener una vida muy activa, si bien uno viva lejos o incluso siendo inmigrante de segunda, tercera generación tenga la ciudadanía. Bueno, a mí me parece genial, ¿no? Porque primero y principal estamos hablando de un país que es un país pequeño y un país longevo. Entonces, conservar la posibilidad de aquellos que realmente sienten de corazón y obviamente de sangre este vínculo con un país tan hermoso, que quizás en algún momento, por circunstancias de la historia y de la vida, ha tenido que dejar ir a muchas personas, a muchos talentos, y que incluso hasta hoy, porque hay mucha juventud que quizás elige otro país para poder desarrollarse. Me parece importantísimo que cuide ese vínculo, ¿no? Con las personas que realmente queremos una Italia bonita, una Italia en crecimiento. Creo que hay políticas interesantes también de retorno, ¿no? De poblar ciudades cuya edad va avanzando en el tiempo, y me parece importante porque eso es tener viva la cultura, ¿no? Y hacer que el país siga su desarrollo y no muera también ni la lengua, ni la lengua italiana, ni los dialectos, ¿no? Donde en muchos lugares se hace un esfuerzo enorme, sobre todo por las generaciones mayores, de que se siga hablando esos dialectos, que no se pierdan, ¿no? Porque hay muchos que lamentablemente fueron extinguiéndose con el tiempo. Mira, yo te cuento que yo el primer año, hace muchos años atrás, cuando hice este Work and Travel, estuve en Bérgamo, y bueno, 2 de mis mejores amigas, sus padres siguen hablando en bergamasco, que es el dialecto, y cuando vas a su casa te hablan en bergamasco. Y bueno, yo trabajaba, y donde trabajaba me hablaban mitad en italiano y mitad me hablaban en bergamasco, o sea que algunas palabras como que fui adquiriendo, pero bueno, hay una responsabilidad de las generaciones más grandes de no hacer perder ese dialecto, ¿no? Y me parece que con el cuidado de los italianos en el exterior, y de este amor y de este trabajo que están dispuestos a hacer de manera permanente, de cuidar el idioma, porque al fin de cuentas no sé cuántos de nosotros